Cuando queráis. Buenos días a todos. Comenzamos el webinario de la nueva regulación de los ERTE vinculados al COVID-19. Buenos días, José Carballo, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Buenos días, María, gracias. Pues ya estoy presentado, soy José Carballo, soy vicepresidente de la Cámara de Comercio. Quiero daros la bienvenida a todos los asistentes. Había más de 100 inscritos, en este momento me figura que 56 de ellos estáis ya conectados. Es una oportunidad para la Cámara este acto, ya que refleja mejor que ningún otro nuestra identidad como servicio público. Ser puente entre las administraciones públicas y las empresas. En este caso, incluso diría más, entre las administraciones públicas y los agentes sociales. Así que, sin más, agradecer la presencia de las personas que nos acompañan de la administración pública. Por un lado, Elena Mancha, directora xeral de Relaciones Laborales de la Xunta de Galicia, en concreto de la Consellería de Emprego e Igualdade, la nueva Consellería de Emprego e Igualdade, y don Carlos del Canto, director provincial del Servicio Público de Empleo del Estado. Sin más, porque lo interesante es lo que tengan ellos que decirnos, le doy la palabra a doña Elena Mancha. Hola, buenos días a todos. Bueno, estoy encantada de estar con vosotros. Cuando me ofreció la Cámara la posibilidad de intervenir en un webinario de este tipo, acepté, por supuesto, encantada, porque bueno, toda esta nueva regulación, que además nos está sorprendiendo cada 3-4 meses, no deja es incesante y compleja, muy compleja. Y estamos observando, ya lo veíamos venir, muchas complicaciones para poder llegar a que se acepten y que se tramiten correctamente los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor, los ERTEs, los temporales, por nosotros, por la autoridad laboral. Entonces, está encantada con el objeto de clarificar todo lo que podamos, ayudaros todo lo que podamos, con el objeto de que todo lo que se presente tire para adelante y lo que no tenga visos de poder tirar por el hecho de que no está justificado la presentación del ERTE, pues que también lo sepáis y no gastéis fuerzas en algún tema que no va a tener recorrido. Entonces, es aclarar todo lo posible, qué es lo que dice el Real Decreto Ley, que tiene una redacción bastante complicada y lo reconocemos totalmente y lo reconocen también sus autores, ¿no? Es el Ministerio de Trabajo que nos ha dicho que sí, que efectivamente es complicado y hemos necesitado hablar varias veces con la directora general. O sea, nosotros también hemos tenido dificultades para poder llegar a entender claramente cuál es el papel de las autoridades laborales en este nuevo Real Decreto Ley. Como os digo, la directora de las autoras de la norma, de esta parte de la norma, hemos hablado con ella varias veces, las autoridades laborales de toda España, para que nos oriente cómo creemos que estamos aplicándolo y efectivamente que lo apliquemos como quiere el legislador y con una carácter uniforme en todo el país. Porque sabéis que esta normativa es una normativa estatal, que tiene que tener una componente siempre estatal. Toda la normativa laboral viene del Estado, no tiene competencia en la Xunta para dictar disposiciones legales, pero la aplicación es absolutamente correspondiente a las comunidades autónomas. Entonces, aquí es donde se pueden producir discrepancias y desde luego desde la Dirección General intentamos tener coordinadas todas las provincias, porque ahora explicaré que los ERTE se presentan cuando son de una empresa sola, ante la jefatura territorial de la provincia donde se encuentra la empresa, pero cuando se corresponden a ERTE con empresas con varios centros de trabajo en distintas provincias, se tienen que presentar ante la Dirección General, con lo cual nosotros también hacemos algunos ERTE aquí, aunque por supuesto muchos menos. Así que entonces llevamos, aparte de los ERTE que tengamos aquí, llevamos la coordinación de todas las provincias e intercambiamos opiniones. Hemos tenido webinarios también nosotros mismos con el objeto de que todos nuestros compañeros de provincias dicten resoluciones siempre en el mismo sentido y no se creen discrepancias entre unas provincias y otras, lo cual puede ser normal, sobre todo teniendo en cuenta el carácter novedoso de la ley. Voy a empezar ya inmediatamente a explicaros las novedades, ¿no? Estas nuevos ERTE se basan en la regulación que se hizo de los mismos en el Real Decreto Ley 8/2020, que fue el primer Real Decreto Ley que se dictó a consecuencia del COVID-19. En ese Real Decreto Ley se extendieron las causas de los ERTE de fuerza mayor y se reguló de alguna manera más rápida los ERTE SETOP, que son los ERTE por causas tecnológicas, organizativas, productivas y económicas, las 4. Y esos dos tipos de ERTE, que ya existían, por supuesto, en la legislación laboral, en el Estatuto de los Trabajadores desde hace muchísimos años, se le dieron unas pautas diferentes, sobre todo para acelerar su
su proceso, sabiendo que iba a haber miles, como así pasó, 100.000 de ellos. Aquí en La Coruña llegamos a unos 60.000 aproximadamente, que fueron muchísimos, por ejemplo, desde aquí. Y como os digo, viendo que esos ERTE se iban a hacer un absoluto caos, se le dio un carácter más rápido a los ERTE en esa primera regulación del Real Decreto Ley 8. Después salieron otros Reales Decretos Leyes que apuntaron algunas novedades y ahora tenemos este último que ha vuelto a regular de una manera totalmente diferente, es decir, sí de acuerdo con el Real Decreto Ley 8, alguna cosa, pero sí que ha incluido otros supuestos prácticos que no estaban en ese Real Decreto Ley, por causas evidentes. El Real Decreto Ley 8 se basó sobre todo en la cuestión de la fuerza mayor, considerar como fuerza mayor aquellas empresas a las cuales las autoridades gubernativas le impedían seguir su actividad. Esa fue la fuerza mayor, la causa de la fuerza mayor. La fuerza mayor realmente es una circunstancia que ya viene reconocida, como digo, en el Estatuto de los Trabajadores y que se ha definido por la jurisprudencia como un hecho extraordinario e imposible de predecir, que provoca daños en la empresa y le da lugar a la necesidad de extinguir o suspender puestos de trabajo durante un tiempo. Pues la tradicional fuerza mayor ha sido un incendio, que hace que parte o todo de la empresa no pueda seguir trabajando, por ejemplo. Un incendio es el clásico, ¿no? O un hundimiento de un barco también, ¿no? Hace que un buque no pueda seguir trabajando. Todo eso viene pues de una tempestad o viene de un incendio que la empresa no puede prever. Esa sería la circunstancia relacionada con la fuerza mayor. La novedad es que aquí la fuerza mayor que se considera los primeros ERTE, los de marzo, es que el gobierno te impide cerrar. Entonces, te impide abrir, perdón, te obliga a cerrar. Entonces ahí entraron todas aquellas empresas, pues sobre todo, ya sabemos, hostelería, comercio, todos aquellos sectores que cerraron sí o sí, porque el decreto de alarma le obligó, se incluyeron desde esta fuerza mayor. Estos ERTEs, y ya vamos reconduciendo a la regulación actual, estos ERTEs en este nuevo Real Decreto Ley quedan prorrogados. Esto significa que siguen su vigencia, siguen su vigor, sus trabajadores siguen en desempleo y no necesita ninguna empresa volver a pedir una autorización de ningún tipo. Se dice claramente que los ERTEs de fuerza mayor regulados en el Real Decreto Ley 8 quedan prorrogados. ¿Vale? Aquí es un artículo, el primero, de 3 líneas, muy sencilla, cuya interpretación es esa. Esos ERTEs no necesitan ningún tipo de nueva autorización administrativa. Quedan como están. El tema está en estos ERTEs en que sus trabajadores siguen en desempleo, luego veremos cómo más o menos se les reconoce el desempleo, aunque no sea la competencia de la autoridad laboral, pero las empresas pierden, esas empresas con los ERTEs prorrogados, pierden las exoneraciones de la Seguridad Social de esta manera, aunque veremos que hay excepciones, reconocidas hasta ese momento, es decir, a partir del 1 de octubre, salvo que se puedan encuadrar en las novedades del Real Decreto Ley nuevo, del 30, las empresas perderían las exoneraciones de la Seguridad Social. Aunque queden prorrogados los ERTEs, eso es a efectos de los trabajadores, pero no a efectos de las exoneraciones empresariales. Vale, eso es lo primero. Después se dictan 2 tipos de ERTEs diferentes, porque los anteriores quedan prorrogados, pero pueden ocurrir circunstancias que permitan a la empresa presentar nuevos ERTEs distintos. Estos son 2 tipos que se le llaman ERTE de impedimento y ERTE de limitación. Bueno, le llamamos nosotros de esta manera, no es que tengan ese título. ERTE de impedimento sería el apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto Ley. Lo pueden solicitar aquellas empresas o entidades en relación a sus centros de trabajo. Va por centros de trabajo, no va por empresa. Una empresa lo puede solicitar para todos sus centros de trabajo, pero tiene que aclarar cuáles son, o puede solicitarlo para algunos de sus centros de trabajo. O sea, o todos o algunos, pero hay que indicar cuáles son. Es muy importante que la empresa, si tiene muchos centros de trabajo, diga para quién lo pide, porque el ERTE se solicita para alguno de sus centros de trabajo, o todos, y lo muy normal es que la empresa tenga un solo centro de trabajo y en él desarrolla toda su actividad. Pero hay muchos que tienen varios, entonces hay que concretar cuáles son los que se le pide, todos o algunos. Y la situación que hace que sea impedido, por eso le llamamos de impedimento, porque se le impide absolutamente la actividad en el centro de trabajo, es decir, el centro de trabajo al impedir tiene que cerrar, ese es el impedimento total, el centro de trabajo cierra, no impide que la empresa desarrolle su actividad en otros centros de trabajo, no impide que la empresa desarrolle su actividad pues porque tenga comerciales que puedan seguir ejercitando su actividad en la calle, por decirlo así, porque no van a ese centro de trabajo a trabajar. Pero si ese centro de trabajo tiene que cerrar por nuevas restricciones o medidas de contención sanitarias que se adopten a partir del 1 de octubre, tanto por autoridades españolas como por extranjeras, este centro de trabajo podría acogerse a este tipo de ERTE. Entonces, vuelvo a repetir, son empresas cuyos centros de trabajo, uno o varios, o todos, pero que hay que aclararlo, vean impedido el desarrollo de su actividad. ¿Y por qué lo ven impedido? Porque hay
nuevas restricciones, y aquí lo de nuevas hay que interpretarlo también de una manera evidente, porque luego veremos la diferencia con el otro tipo de ERTE, o medidas de contención sanitaria que se adopten a partir del 1 de octubre. Es decir, si el 1 de octubre, a partir de esa fecha, las autoridades sanitarias, aunque ponga españolas y extranjeras, estamos hablando aquí en Galicia, sobre todo nos movemos con las españolas, o puede ser que la empresa tenga centros de trabajo en otra fuera de España y esas otras autoridades le impidan continuar y puedan acogerse a un ERTE aquí respecto a aquellos trabajadores que son españoles y están allí. O sea, por eso habla de extranjero, porque pueden ser trabajadores que perfectamente están en Portugal, y en Portugal hay unas restricciones que aquí no hay, puede solicitarlo aquí respecto a aquellos centros de trabajo, porque son aquellas autoridades las que le impiden, por ejemplo, sería el caso, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es lo habitual. Estas autoridades españolas en su gran parte le impiden trabajar porque hay unas normas o medidas de contención sanitaria. A partir del 1 de octubre pueden pedir este ERTE, que tiene unas medidas muy ventajosas para la empresa, las máximas ventajosas, que son la exoneración del 100% de la seguridad social cuando son empresas que tengan hasta 50 trabajadores y el 90% cuando tengan más de 50 trabajadores. Es decir, las empresas pequeñas van al 100% de exoneración. ¿Qué medidas son aquellas que permiten estas exoneraciones y que obligan a la empresa o hacen que la empresa quiera solicitar este ERTE? Y aquí es donde está la cuestión fundamental. Son medidas a partir del 1 de octubre. Es decir, el ocio nocturno, por ejemplo, cuando se cerró en agosto, no son medidas de a partir del 1 de octubre, y aquí está habiendo confusiones. No tanto quizá en Coruña como en otras provincias. Es decir, las empresas que han cerrado o que están cerradas porque hay una decisión tomada de cierre previa al 1 de octubre, el ocio nocturno, que no volvió a abrir. Y no hay ninguna novedad ahora de que haya dejado de abrir más ni de menos. No puede solicitar este ERTE de impedimento, aunque esté cerrada la empresa al 100%, porque el ocio nocturno obligó a cerrar al 100%. ¿Por qué? No puede, porque no son normas nuevas, son normas anteriores al 1 de octubre. No recuerdo ahora qué decreto fue, qué orden de la Junta fue, pero fue una orden de, creo que 14 o 15 de agosto, que dijo que se acababa el ocio nocturno en Galicia. Entonces, esas no nos valen dentro de esta categoría. Sí nos valen todas estas normas de las órdenes de la Junta, que están, por ejemplo, cerrando Santiago. Hablamos de la provincia, bueno, estáis vosotros en Santiago, entonces. Esta orden o decisión de la Junta que ha obligado a cerrar las cafeterías por dentro en Santiago y que hace que las cafeterías hayan cerrado porque no pueden poner terraza, porque no les interesa poner terraza, porque tienen muy pocos metros para poner terraza, o porque no ganan en la terraza, o porque las terrazas no las tienen en absoluto llenas, están medio vacías, y realmente es que no es negocio abrir una terraza teniendo que mantener una plantilla dentro que sirva a esa terraza tan escasa, porque no haya gente. Muchas veces no es cuestión de querer abrir, sino es cuestión de que si abro, los trabajadores los tengo cruzados de brazos, entonces tampoco puedo abrir así. Eso también se entiende que no es la posibilidad apurada hasta el final, no necesito, que es que yo ya tengo que abrir la terraza y con ella tengo que utilizar como sea la terraza porque no me han cerrado la terraza. No es así. Si la empresa no puede abrir la terraza, no la va a abrir, y si la puede abrir porque le interesa, la va a abrir. Pero en la que no la abre porque no quiere, en el fondo, aunque la tuviera abierto de antes, porque tiene tan pocas mesas que realmente no le cubren, entendemos que eso también es un ERTE por impedimento, porque realmente es que no puede ejercer la actividad. El cocinero no lo va a necesitar seguramente porque servía dentro. Entonces no tiene ningún sentido abrirla y a lo mejor no tiene ni sentido dejar a trabajadores a jornadas completas, pues porque el pedido que hace no le va a suponer ningún beneficio. Entonces, no sé cómo no se va a abrir de esa manera, esos entrarían también en impedimento. En base a la norma de la Junta que hace que cierren las cafeterías. Y esas cierran. Incluso, en este caso, los impedimentos pues se solicitan por empresas que estaban utilizando un ERTE previo, aquí donde viene también bastante confusión, y la explico a continuación. La mayoría de los locales de hostelería estaban en un ERTE, suerte los que no lo tenían o que lo tuvieron en su momento y lo renunciaron porque se incorporaron al volumen normal de la actividad. Eso pasó, aquí pasó de todo, aquí la casuística es absoluta. Hubo empresas, hablamos del sector de la hostelería o comercio porque son realmente los que más a medidas de constricción y más habituales, luego ha habido otras muchas medidas de reducción pues en espectáculos públicos y demás, pero eso ya son unos sectores menos numerosos que pueden valer los ejemplos que voy a dar. Hostelería hablo de ella y de comercio también, pero hostelería quizá porque sí que se ha cerrado al 100% ahora en Santiago, al 100% casi. Entonces, en Santiago se hizo una norma hace 15 días y en Orense, por ejemplo, también, que también sabemos que es una ciudad que ha estado en confinamiento, donde se prohíbe la hostelería al 100%, salvo terraza de cafetería, y al 50% de restaurantes. En la hostelería referida al 100% se presenta un ERTE, pero esa cafetería podía perfectamente estar funcionando al 100% con todos sus trabajadores porque le fue bien el verano y la abrió, o como no le fue tan bien el verano, dejó a algunos en ERTE.
ese ERTE estaba latente, por decirlo así. Tanto latente porque tenía trabajadores en ERTE, pues por ejemplo tenía 5 y dejó 1 en ERTE, o 2 a media jornada en ERTE, que venían de marzo y que fueron ampliando plantilla durante mayo, durante junio, incluso pudo bajar, subir en agosto, volver a bajar en septiembre, tuvo subidas y venidas ese ERTE, pero lo sigue manteniendo ese ERTE. Entonces, o bien incluso llegó a mantener un ERTE, lo abrió entero, volvieron los trabajadores a trabajar todos, no lo renunció y volvió a meter a gente en ERTE en septiembre. Es decir, el ERTE lo mantiene, tenga trabajadores o no tenga trabajadores. Ese ERTE no hay que renunciarlo para nada. Es el ERTE antiguo que se mantiene, que se prorroga, como he dicho antes. Y sobre ese ERTE la empresa puede pedir otro de impedimento. No pasa nada. No tiene que renunciar al anterior, ni se le va a pedir una renuncia al anterior, ni nada. Y se va a coger a este nuevo porque le interesa más, porque este va a incluir exoneraciones que con el otro no tiene, porque ya hemos dicho que los ERTEs antiguos no las traen de serie, y con este ERTE va a poder cerrar del todo el negocio. Si el negocio, ojalá, Dios lo quiera, dentro de 15 días vuelve a abrir, porque Santiago recupera la normalidad, y vuelve a la situación previa al confinamiento de ahora, vuelve a la situación previa a la orden, que no sé de la fecha, pero que fue en septiembre, y vuelve esa cafetería que hemos dicho el ejemplo, que tenía 5 trabajadores y 2 en ERTE, y vuelve a esos 3 trabajadores necesitarlo, este ERTE se cierra, se acaba, y vuelve al anterior, porque no lo ha renunciado, estaba latente. Y las exoneraciones las va a aplicar durante el tiempo en que tiene que cerrar. Es una ayuda a la empresa que tiene que cerrar, porque las normas sanitarias le obligan a cerrar. Esas normas sanitarias se levantan, este ERTE está limitado a las normas sanitarias que las han autorizado, porque está consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, y aunque no lo ponga la norma, esas normas se van a levantar. Pasó en Coruña también, hubo cierres y hubo levantadas otra vez en julio y septiembre, entre septiembre y octubre. En septiembre se levantaron y volvimos otra vez a una situación normal, de nueva normalidad. Entonces ahí esa empresa, ese ERTE, lo renuncia porque ya tiene el recorrido que tiene, porque esas normas se han acabado, y vuelve al antiguo, y vuelve esos trabajadores al paro. Los que estaban en el paro siguen en el paro, los que estaban en el paro vuelven a trabajar y vuelve al ERTE. Si llegado el ERTE antiguo resulta que no se recupera de toda la actividad, tiene que utilizar el ERTE anterior otra vez, como lo tiene ahí, vuelve otra vez a mandar a trabajadores al paro. Si pasan unos días y dice, bueno, yo aquí veo que Santiago ya hace frío, la gente con esto del coronavirus le ha cogido miedo, parece que ya podemos empezar a salir y abrir, pero mi negocio pues no está muy bien. Como ese ERTE viene de atrás y atrás nos impedía que hubiera subidas y bajadas, volvemos a cogerlo y volvemos a tener esas subidas y bajadas. Ahí, entendido. Este es el más fácil de entender, ahora voy al difícil. Luego seguro que salen muchas dudas. Segunda parte, el segundo ERTE que se ha dictado ahora, que es un ERTE muy particular y es el que digo más difícil. Este se refiere a las limitaciones, y ahora os explicaré cómo bueno, lo leo, ¿no? Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas, ya no habla de extranjeras. Pero si os dais cuenta, mientras que el otro hablaba de normas a partir del 1 de octubre, aquí no se habla en ningún momento del 1 de octubre. Y eso es una diferencia fundamental, muy importante, con mucho sentido para las empresas y que les va a ayudar mucho a las que no lo sepan ya, que ya muchas lo saben porque lo estamos viendo. Pero quizá aquí ya nos estén oyendo personas que no lo sepan. Habla de, primero, limitaciones. Estas limitaciones las tenemos que entender como oposición a impedimentos. Es complementario, por decirlo así. El impedimento es que no puedo, es decir, no trabajo, cierro. Las limitaciones son limitaciones parciales, es un ERTE parcial, como los que hubo en su momento de los brotes por los rebrotes en julio y agosto, sobre todo con la elección nocturna. Pero pueden ser también totales. Limitar es que no puedo en todo o en parte. No tienen por qué ser absolutamente parciales las limitaciones. Yo me puedo ver obligado a cerrar al 100%. Me diréis, jolín, pero si ya estoy cerrando por el impedimento. Pero el impedimento es el que más me interesa, no lo perdamos de vista. Cuando hay un cierre total, me interesa el impedimento porque tiene unas exoneraciones del 100%. Cuando hay un ERTE parcial, pero el impedimento necesita normas nuevas. Esa es la diferencia. Mientras que la limitación no necesita normas nuevas. Entonces, si tengo una empresa que no ha tenido un impedimento de momento, estamos en la cafetería de Santiago que tenía sus 5 trabajadores en marzo, se fueron todos al paro, fue levantando en mayo, junio, y quedaron 2 en el paro y quedaron 3 trabajando, pues porque no hubo más actividad, no hubo camino, no hubo nada, entonces pues hay una actividad
algo de turismo, algo de clientela de la ciudad, pero sigo así. De repente se me levanta esta situación, cierro, vuelvo a abrir cuando se acabe. Pero sí que se puede pedir por esa empresa, y aunque no haya habido un pedimento por el medio, es decir, cualquier empresa que tenga unas restricciones en su movimiento, en su apertura, que son obligadas por la orden de, les digo la fecha que la tengo aquí, que es la orden de nueva normalidad gallega, que sé, a ver un momento que la busco, si no la saqué ayer para leerla con tranquilidad, aquí. La orden de, perdón, resolución, no es orden, de 12 de junio del 20, que estableció los porcentajes de aforo en determinadas actividades y el cierre incluso, por ejemplo, los locales de ocio infantil se cerraron y no volvieron a abrir. En hostelería se estableció el 75%. Sabéis que son las restricciones y del 1,5 metros, que hacía falta tener el 1,5 metros en todos los locales, que obligó a reducir el aforo del 75% en hostelería y en comercio, que también nos puede afectar, no se me ve por aquí. Lo busco un momentito. En hostelería, por ejemplo, se estableció el 75% y el 85% en las terrazas. Es verdad que luego se ampliaron muchas, al final quedaron casi igual, por lo menos donde vivo yo en Coruña. Incluso algunas eran más grandes, pero eran temas del ayuntamiento que lo permitió y bueno, en ese momento, si el ayuntamiento dio más dato, dio más apertura a la terraza, pues ese 85% quedó en un 100%. Pues mejor para el hostelero y para el negocio. Y luego el comercio, ahora mismo no sé dónde está, pero que quedó en una apertura creo que del 75% también. Esto me lo tomáis con pinzas porque no lo tengo aquí señalado, pero creo que también fue del 75%, ahora no me acuerdo de memoria. Bueno, podemos tomar el ejemplo de la hostelería que lo comenta en un 85%. Esta es una norma antigua. La limitación no habla de normas posteriores al 1 de octubre, como sí habla la anterior, que os dije que eran normas nuevas. Esta es una norma antigua que establece limitaciones. Si yo, empresa, veo esta norma y digo, pues me está diciendo que yo soy una empresa de cualquier sector que vea limitado el desarrollo normalizado de mi actividad por decisiones o medidas adoptadas por las autoridades. Aquí hay una decisión tomada por la Autoridad Sanitaria Gallega que me limita la actividad al 75%. Pues yo esto lo puedo aplicar. Pero usted ya tiene un ERTE antiguo. ¿Pero y qué? A mí yo tengo esto. Entonces, ¿qué hago con el ERTE antiguo? Usted lo deja ahí, latente, no lo renuncie. Pero con la situación igual, que usted tiene 3 trabajadores en casa y 2 en la calle trabajando, porque no va a poder cumplir con esto. Presente esto, este ERTE por limitación, haga alusión de que usted tiene 2 trabajadores en paro y 3 trabajando y 2 en su casa, porque están en paro, porque usted tiene un 75%, no puede abrir al 100%, porque no le dejan. Es que tiene que meter unas diferencias entre las mesas que hace que en vez de 30 mesas tenga 20. Entonces, no puede tener a todos los trabajadores trabajando. Pero tengo el ERTE antiguo, pero da igual, esto no quita lo otro. Pida un ERTE conforme a esto, lo otro deja ahí, no renuncie, déjelo ahí por si acaso, que nadie le dice que tenga que renunciar a él. Déjelo ahí y pida este. Este tendría efectos desde el momento del hecho causante, es decir, desde el 1 de octubre. El hecho causante realmente es el 12 de junio, pero claro, como esto tiene efectos desde el 1 de octubre, no vamos a poder hacer exoneraciones de antes. Los trabajadores que estaban en el paro van a cobrarlo igual, a ellos les da lo mismo, siguen en su desempleo lo mismo. Pero la empresa las exoneraciones sí las puede aplicar, porque tiene una norma antigua que le ha hecho unas limitaciones y nadie pide que sea nueva esa norma, pero sí que se hable de esta norma. ¿Esta norma qué pasa? Que solo la puede aplicar a aquellos sectores que están aquí o en las siguientes que fueron restringiendo, porque luego ha habido normas de restricción, por ejemplo, de la actividad física, que también puede suponer que todavía tengo que reducir más la plantilla. Ahora, si yo hago alusión como empresa a todas las normas de la Junta anteriores que me han reducido la actividad porque me han obligado a tener un porcentaje o me han obligado a cerrar los parques infantiles, por ejemplo, que es que ya ni abrieron. Esas normas antiguas me permiten un ERTE por limitaciones. Entonces, puedo pedir un ERTE de este tipo que me va a traer unas exoneraciones interesantes, que serían las personas trabajadoras, esta no es la empresa entera, porque la anterior ya dijimos que serían todos porque no trabaja ninguno. Aquí serían solo los que no pueden trabajar, evidentemente los que están trabajando tendrán que pagar su seguridad social. Personas trabajadoras van reduciendo en las empresas de menos de 50 trabajadores progresivamente. Son medidas que para octubre son del 100% de exoneración, pero luego van bajando al 90, al 85 y al 80, según los meses van pasando, es decir, noviembre, diciembre, enero, octubre, noviembre, diciembre y enero. Cada mes va bajando la exoneración de la seguridad social, pero por lo menos me lo exonero, porque si no le pido esto, voy a seguir sin exonerarme nada.
Entonces, estos son ERTE que se pueden solicitar. Las empresas más grandes tienen exoneraciones también del 90, del 80, del 75 y del 70. Cada mes va bajando, como digo, hasta el 31 de enero que tenían vigor todo esto. Entonces, esta situación es muy ventajosa. El inconveniente que tiene para la empresa es la cláusula de salvaguarda del empleo, que la va a tener que cumplir. Mientras que si yo no pido esto, tengo trabajadores en desempleo que se van incorporando, con lo cual tenemos que tenerlos 6 meses trabajando, pues cuando pasen los 6 meses yo ya no tengo obligación de tenerlos trabajando, con lo cual puedo hacer un despido objetivo pues porque tengo menos actividad. Eso pasará cuando pasen los 6 meses desde que empezaron a trabajar. Si pido esto, tengo que volver a coger otra vez la salvaguarda y me obligo como empresario a la salvaguarda. Es decir, tengo que esperar que pasen los 6 meses de antes y volverlos a contar. Con lo cual también que las empresas tengan en cuenta que se les va a obligar a mantener la salvaguarda del empleo si se piden exoneraciones. Es decir, exoneraciones son a cambio de la salvaguarda del empleo. A que no le interesa la salvaguarda del empleo, pues que no pida este ERTE, que siga con el antiguo, porque los trabajadores en desempleo van a ser igual. Van a seguir todos percibiendo el 70% de su prestación, que no es el 50%, que es lo que debería ser después de 6 meses, como sabemos, que es la norma general. Aquí se ha hecho la excepción de que van a seguir todos en el 70%, y no les va a contar el paro tampoco. Tampoco les va a hacer el contador a cero, tampoco se les va a poner eso para todos. Da igual que el ERTE nuevo, antiguo, el de antes y el de después. Entonces, la paradoja que se puede dar es que una empresa tenga 3 ERTEs a la vez. Son como bolitas que se van, las bolitas de los niños que se van incrustando unas dentro de otras. Tengo el antiguo que lo tengo ahí, que no lo he renunciado y ahí está. Tengo trabajadores en ese. Después resulta que voy a pedir el de limitaciones, porque me interesa a efectos de seguridad social. Una empresa de Coruña donde no ha habido todavía cierre. Pero mal, un momento. Yo creo que como los hubo ya en su momento, la gente ya se puso nerviosa. Y ahora estamos mejor que nadie, que no quita que dentro de 10 días cierren también Coruña al paso que estamos yendo, pero parece que va un poquito mejor. Vamos a poner una empresa de allí que no tiene de momento ningún tipo de limitaciones, de impedimentos, no tiene de momento. Vale, pues yo como empresa de Coruña, me interesa aplicarme las exoneraciones, me voy a aplicar un ERTE de limitaciones y me lo van a conceder en unos 10 días, 15, lo que se tarde. Pero de repente, con mala suerte, dentro de 15 días o 20, en Coruña nos meten otra vez unas limitaciones que hay que cerrar todo. Entonces tengo este ERTE, pero me puedo meter en el otro, porque me resulta mejor. Porque ya estoy en noviembre, ya me ha bajado la cotización, como dije que va bajando, al 90%, y en el otro me dan el 100%. Y además llamando a los que tenían trabajando, ya los mando en el otro. Es decir, esos van al otro, que es más interesante. En este caso, como ya toda la empresa está cerrada, iría al 100%. Mientras que duren. Una vez que no dura, me vuelvo a este. Y el antiguo lo dejo ahí porque no se sabe. Y nadie me dice que no lo quite, que lo tenga que quitar. Yo no sé si me explico con la claridad que esto supone, que es complicado de entender y de explicar. Y ya por último, ya acabo porque me estoy pasando de tiempo, las prórrogas, también os las comento en un momentito, las prórrogas de los ETOP. Esto es otra cuestión novedosa. Sabemos que un ETOP es un procedimiento mucho más complejo que la fuerza mayor, que es simplemente meter una memoria. Eso sí os pido lo más clara posible. Se están rechazando memorias y ERTES porque no vienen bien explicados. Sabéis que todos los ERTES ahora mismo pasan por un periodo pasan por la inspección de trabajo, que mientras que anteriormente no tuvo que dictar informes de manera obligatoria, ahora los tiene que dictar. Entonces, la inspección de trabajo lo mira con pelos y señales, como sabéis. Los criterios que os aplico son los que tenemos nosotros y que son acordes con la Dirección General. Los hemos hablado todo el tiempo y todas estas dudas que yo os traslado tan claritas, que os veis que yo lo explico también, yo tenía miles de dudas que las pregunté específicamente a la persona que redactó esta norma. Es la directora general con la que continuamente tenemos reuniones, os lo comenté antes. Entonces, es importante, lo reitero, que se presenten memorias, no tienen que ser largas, pero sí claramente qué normas son las que me permiten reducir la actividad y aplicar estos dos ERTE, tanto el impedimento como de limitaciones, las normas nuevas, las normas antiguas, y por qué. Porque mi empresa es un restaurante y tiene un aforo, y entonces yo tengo un aforo de X mesas y tengo que meter menos. Eso es importante explicarlo. Es muy sencillo de explicar, pero hay que ponerlo. Y después tenemos los ERTE ETOP, que tienen mucha más complejidad porque son ERTE por causas productivas, económicas, la memoria es más compleja, tengo que hacer un periodo de consultas, tengo que convencer a los trabajadores, mientras que en la fuerza mayor los trabajadores solamente son objeto de comunicación, pero no hay negociación. Requiere un par de reuniones como mínimo, tiene un proceso que ya conocemos del Real Decreto 8. Bueno, ese ERTE ETOP tiene un fin, es decir, la empresa dice, pues lo voy a acabar, cuando se hicieron los ETOP en marzo, abril y mayo, muchas empresas dijeron, bueno, el coronavirus va a durar hasta noviembre, diciembre, octubre, septiembre, voy a poner esa fecha fin. Pocas la pusieron más adelante,
ellos son los que deciden. Entonces, ahora se les acaba. Lo que se ha inventado ahora, la novedad, es que se puede hacer una prórroga sin necesidad de volver a hacer el procedimiento, de volver a meter la memoria, de volver a explicarle la memoria a los trabajadores. No, yo me reúno con la comisión de este momento, porque en esa comisión que era de marzo, a lo mejor hay trabajadores que ya no están, se han jubilado, se han ido. Luego no hubo comisión porque no hablé con los sindicatos, por ejemplo, porque en aquel momento ni cogían el teléfono porque estaban confinados. Bueno, habría que volver a hacer otra vez el proceso bien hecho. Es decir, ¿que tengo comité de empresa? Comité de empresa, delegados de personal, que no los tengo. Comunicación a sindicatos. ¿Que los sindicatos no me contestan o me contesta uno? Pues negocio con ese sindicato. ¿Que no me contesta ninguno? Con los trabajadores directamente a la comisión. Hay que cumplir con los requisitos desde el principio. Entonces, me reúno con ellos, les explico la situación, les digo que por favor hagan la prórroga, que la hacen, la presento. La presento. En la página de la Xunta, en su registro electrónico, hay un específico modelo para las prórrogas, igual que lo hay también para las cadenas de valor, que ya no es el plazo, ya se ha acabado, como hay el de fuerza mayor que se cambió y se puso alguna cosita distinta. Entonces, hay una especial para prórroga, que solamente hay que añadir la prórroga y hacer referencia al ERTE antiguo. Eso, cuando es prórroga, nosotros ya no hacemos ninguna tramitación más que dictar una resolución diciendo que está bien, que haya acuerdo y nada más. Eso sí que se debe intentar presentar antes de que acabe. Si nos estamos encontrando empresas que están presentándolo después, con carácter previo, claro, el acuerdo de prórroga es previo al fin, pero lo presentan después. Ahí, como no está muy claro, vamos a ser interpretativos a favor de las empresas y de los trabajadores para evitar que se queden en un periodo de paro. Es decir, si yo acabo hoy el ERTE, hoy acabo 30 de octubre, acabo el ERTE, y no hago la consulta, hago la consulta, pero no lo presento hasta el 3 de noviembre y la consulta hago el 28, hombre, si tengo la consulta el 28, acaba el 30 y la presenté el 3 de noviembre porque no me dio tiempo antes, pues vamos a hacerle carácter retroactivo. Un poco para facilitar, porque si le digo que tiene que ser desde hoy, le corto el paro durante 3 días, tiene que volver a pedirlo otra vez, al final se tendrían que incorporar. Bueno, pues como hay un periodo de consultas y se supone que han seguido en paro, pues bueno, si lo presenta después, pues lo vamos a aceptar. Si no, esto es imposible y las volvemos locas a la empresa, va a volver a presentar otro ERTE con toda la documentación, entonces las volvemos locas. Y esta sería la situación. Y luego nos queda la prórroga de todos los rebrotes, es decir, aquellos ERTE que se presentaron por rebrote, que le llamábamos rebrote, en la disposición están regulados en la disposición transitoria primera, y esos lo que aplican, no hay que volver a presentar otra vez los ERTE esos ERTE no se tienen que presentar porque específicamente se les ha permitido aplicar las exenciones que son propias de los ERTE de impedimento y de limitación. Entonces, el ocio nocturno que se cerró en verano con una norma que no fue la del Real Decreto 8, sino del 24, ese ocio nocturno sigue prorrogado, no hace falta, sigue prorrogado y además las exoneraciones siguen prorrogadas. No hace falta volver a presentar otro ERTE, salvo que no hubiera cerrado en su momento por alguna razón, que lo puede presentar ahora, conforme a las normas, pero en ese caso, como no se admiten las antiguas para los impedimentos, tendría que presentarlos con las limitaciones. Y por mí, yo creo que todo ha quedado lo más aclarado posible. Pasándome un poco. Gracias, Elena. Con carácter general y para los que se incorporaron nuevos, en este momento a mí me sale un contador de 66 personas conectadas. Pretendemos acabar a las 11, porque además las autoridades tienen obligaciones a partir de esa hora. Le vamos a pedir a don Carlos una síntesis, todo lo que pueda, para dejar, porque me parece que debemos dejar al menos pues 15 minutos de preguntas, porque seguro que habrá un montón de ellas. Para las que no se puedan contestar en directo, se las haremos llegar por vía correo a las autoridades y luego les haremos llegar las respuestas. Yo puedo estar hasta ahí 10 si queréis, no tengo inconveniente. Tengo una reunión, pero puedo llegar un poquito más tarde. Adelante, Carlos. Hola, buenos días. Bueno, daros las gracias por haber organizado este acto. Como decía al principio, antes de que entráramos en la conexión todos, la verdad es que es muy importante. Perdón, no sé si me oís bien. ¿Me oís? ¿Sí? Sí. Decía que es muy importante tener esta posibilidad de transmitir un poco lo que se está haciendo desde el SETE, porque la verdad es que es todo tan rápido, tan galopante. Decía antes Elena que hay una complejidad
y está cambiando constantemente, y es verdad, nosotros nos vemos también arrastrados en muchos casos por esa vorágine. Concretamente nosotros hoy, esta reunión la habíamos dejado para hoy precisamente porque en teoría cerrábamos nómina ayer. Bueno, pues no, nosotros vamos a cerrar nómina mañana a las 15 horas, a las 3 de la tarde, por lo tanto estamos en pleno proceso de carga de solicitudes, de intentar mecanizar el mayor número posible de prestaciones para que la gente pues, pueda seguir cobrando. Y estamos en este proceso que nos cambian a veces sobre la marcha las circunstancias de reconocimiento, de los criterios. Vamos a ver, yo hablo desde la Dirección Provincial del SEPE Coruña, soy el coordinador de Galicia del SEPE, pero sí que es verdad que nosotros, bueno, pues aunque tenemos instrucciones a nivel general, pues intentamos estar lo más coordinado posible, pero somos conscientes de que en muchos sitios o hay distintas interpretaciones en algún momento sobre aspectos concretos. En ese sentido, bueno, pues de lo que se trata es de ponerlo en conocimiento del coordinador para que de alguna manera podamos hacer la labor de coordinación adecuada, ¿no? No quiero enrollarme mucho, José María os va a explicar muy brevemente lo que es realmente, centrarnos en lo que es el trámite de las prestaciones por desempleo por ERTES COVID, después de, en general y sobre todo tras el Real Decreto 30/2020, insistir en la necesidad de que las empresas y las gestorías que lleven los asuntos de los trabajadores que se les haya encargado deben presentar una solicitud, porque muchas personas piensan que al no haber habido ningún cambio con respecto a la situación inicial, no tienen que hacer solicitud, y eso es totalmente erróneo. Y no haga una solicitud, va a quedar sin cobrar, puesto que las prestaciones ahora mismo se han cortado todas a fecha 30 de septiembre. Y será a partir del 1 de octubre cuando se empiece a poner a disposición de los trabajadores las nuevas prestaciones, que en realidad en muchos casos son la continuación, pero van a llevar codificaciones diferentes y, por lo tanto, quien no haga ese trámite va a haber impedido, por lo menos, hasta que nos lo comunique esa situación. Bueno, le doy paso a José María, que es el subdirector de prestaciones y el que os va a dar unas pinceladas, porque creemos que las preguntas a estas alturas ya de cómo se han desarrollado los ERTES creo que va a ser lo más importante para contribuir en esta reunión, ¿vale? José María. Hola, buenos días a todos. Yo voy a dar 4 pinceladas aquí, adaptarlas un poco. Sería siguiendo la guía que tenemos publicada en la web, pero me interesa recalcar algunos aspectos que tenemos hoy, día 30. Y voy a hacer muy breve. Primero, en cuanto al plazo de solicitud, estaba establecido que sería hasta el 20 de octubre, no hay ningún problema, estamos recibiendo todavía solicitudes. Ayer nos entraron muchísimas solicitudes colectivas, como decía Carlos, todas las prestaciones han quedado de baja el día 30, ahora necesitamos una nueva solicitud colectiva que tiene que presentar la empresa. Entonces, el plazo estaba hasta el día 20 de octubre, hubo ahí tuvimos problemas a la hora de poner el modelo de la nueva solicitud colectiva, colgarlo en la página web, de forma que hasta el día 13 no estuvo realmente operativa, con lo cual, pues bueno, este plazo de 20 de octubre hay que por lo menos, el sentido común es lo que dice, tendrás que prolongar ese plazo, por lo menos esos días que fue por una causa, digamos, ajena a las empresas y que fue propia del SEPE. Quiero decir con esto que se están recibiendo, las estamos tramitando y vamos a seguir tramitando por lo menos hasta mediados de noviembre sin que se considere ni fuera de plazo ni va a haber ninguna actuación de la Inspección de Trabajo por el medio. No va a haber sanciones. Otro aspecto que me interesa recalcar es que con carácter hay que enviar una comunicación, lo que es el calendario y el horario de trabajo, eso hay que comunicarlo previamente a estar incluidos, digamos, en el ERTE. Esto es simplemente para actuación de la Inspección de Trabajo. Nosotros ahí no entramos ni salimos, simplemente lo recepcionamos en nuestra página web, en Certifica, y ahí les queda a la Inspección de Trabajo a disposición de ellos. Y eso es simplemente para que, llegado el momento, ante una visita o la inspección a la empresa, a ver, esta persona está trabajando, si usted ha comunicado que estuvo cobrando prestaciones o comunicó el ingreso a la empresa, bien, son, digamos, para la Inspección de Trabajo. Esta obligación continúa, eso viene con una orden ministerial del 2013 y eso continúa vigente.
cualquier modificación, antes de producirse cualquier variación, hay que comunicarla por ahí. Bien, con fecha, decíamos que tienen que comunicar, formular una nueva solicitud con fecha de inicio de la prestación. Aquellos que viniesen de forma continuada cobrando prestación de desempleo de meses de atrás, los ERTEs de fuerza mayor que están prorrogados, pues la fecha de inicio que habría que poner en la solicitud colectiva sería 1 de octubre para mantener la continuidad de la prestación. Si en ese momento hay trabajadores que no se incorporan digamos, al ERTE porque están trabajando, una vez que después se incorporen, ahí el plazo sería 15 días desde la fecha en que se vuelva otra vez a incorporar al expediente de regulación de empleo. Entonces, para todos ahora, los que sean de continuidad y el 1 de octubre estén sin trabajar, estén incluidos en el expediente de regulación, fecha de inicio 1 de octubre y la solicitud, pues eso, hasta mediados de noviembre más o menos tendría el plazo. Para los nuevos que se puedan ir reincorporando, pues ahí hay que mandar una nueva solicitud, pues la fecha que se vayan a reincorporar. Ahí el plazo de solicitud son los 15 días hábiles. Mientras estén en suspensión, no haya actividad laboral, esa comunicación que se hace inicialmente, la que decimos ahora, la solicitud colectiva con fecha de 1 de octubre, no es preciso que hagan ninguna otra comunicación. Si están en suspensión, esa comunicación le va a servir para todos los meses. Ahora, en el momento que haya una actividad en la empresa, una actividad laboral, bien porque trabaja unos días sí y otros no, o bien porque pasa a reducción de jornada, lo que hay que hacer es, a mes vencido, desde el día 20 del mes siguiente, comunicar los ficheros XML los días de actividad, periodos de actividad. Cuando está en reducción de jornada, lo que hay que hacer es buscar los días, como todas las prestaciones las vamos a reconocer en modalidad de suspensión. Pero después, si están en reducción, lógicamente van a tener que cobrar menos días de los que les correspondería por suspensión. Eso hay que calcularlo en función del número de horas trabajadas, en función de si se está en suspensión, con marcar los días que trabajan y que no trabajan es suficiente. Y cuando están en reducción, tenemos que equiparar esa reducción de jornada, esas horas no trabajadas, las equiparamos a días completos, de forma que con un decimal de 4 mantendríamos el número entero y si el decimal es 5 o más, pues le añadiríamos un día más de prestación. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues la guía se puede hacer por horas o la mayoría, pues yo creo que el 90% de las empresas lo podemos hacer por porcentajes, que es mucho más sencillo. Hay un simulador en la página web que sirve para algunos casos, para otros produce alguna disfunción, paga un día de menos y tal. Pero para otros casos sí que lo está haciendo bien. Pero yo creo que esto lo mejor es lo más sencillo, y lo más sencillo es una regla de 3. Yo estoy al 50% todo el mes, yo sé que tengo que cobrar 15 días. Pues con los ficheros XML, con marcar desde el día 1 hasta el día 15, código 01, que es sin actividad laboral, ya me llega del 1 al 15, código 01, del 16 hasta el 30, código 03, que quiere decir que está trabajando. Que en vez de ser todo el mes, que es 20 días, y al 30%, pues 20 días al 30% son 6 días. Con poder del 1 al 6, código 1, es la fórmula más yo creo que trabajar un porcentaje en la vida laboral. Otra cosa, una vez que se han enviado ficheros XML, porque ha habido actividad laboral y no actividad laboral, una vez que se han enviado ya esos ficheros XML, el programa lo que hace es pagar única y exclusivamente lo de ese mes. Con lo cual queda la prestación de baja en fecha 30 de ese mes. Para que puedan continuar percibiendo meses sucesivos, hay que continuar enviando los ficheros XML. ¿Hasta cuándo? Hasta que se reincorpore el trabajador a la empresa o hasta que finalice el ERTE.
una vez que está enviado y está procesado, los ficheros XML es muy complicado ya volverse atrás. Aquí la información que estamos dando para empresas, gestorías, vamos a ver, si yo me he equivocado y de alguna forma le he pagado un día de menos o le he pagado un día de más, yo en vez de anular todo eso y enviar un nuevo fichero, lo que hago es a mes vencido, digo, bueno, te pongo un día de más porque es un día de menos el que te he pagado. O compensar un mes con otro. Cuando son días así, o sea, errores, pues, no sé, sencillos, porque es que si no, lo que es la tramitación va entrando todo por Gensel y hay que tramitar todo esto. Si podemos compensar un mes con otro, de forma puntual, digo, de forma puntual. Y por otra parte, también es posible, que esto yo creo que es una de las preguntas que nos habían hecho por ahí, si era posible remitir 2 ficheros XML en el mismo mes. Y efectivamente puede ser, con respecto a un mes, enviar, decíamos, pueden estar por un ERTE desde el día 1, ERTE fuerza mayor, hasta el día 15, y a partir del día 16, un ERTE por limitación, se pueden enviar 2 ficheros diferenciados. Y bueno, yo creo que esto pasaríamos, lo mejor es quizás pasar ya directamente a las preguntas, no sé. Quería hacer una... Sí. Perdona, quería hacer una puntualización, insistir en un tema que ha comentado José María, pero que creo que es importante que tengáis presente. Sobre todo es en las situaciones de las personas, los trabajadores que estén en reducción de jornada o que tengan una suspensión, que no estén en suspensión todo el mes. Porque, insistimos, ahora mismo lo que se ha procedido a hacer es una solicitud colectiva. Vale, esa solicitud colectiva, los que las habéis formulado ya veis que no hay ninguna, el apartado concretamente de reducción no está operativo. Ahí no se puede consignar absolutamente nada, reducción de jornada. Todo va a suspensión. ¿Qué pasa? Que si al mes siguiente no se envían ficheros con la parte correspondiente de los periodos de actividad o de inactividad, lo que vamos a estar haciendo es que se va a estar cobrando mal. Ahora mismo, alguien que se incorpore a un ERTE y que sea un ERTE que parte con una reducción de jornada de inicio, necesariamente al mes siguiente va a tener que enviar los ficheros XML, porque esa información no está recogida en el alta inicial. Por lo tanto, importantísimo. Todas las personas todos los trabajadores que tengan una reducción o una suspensión parcial tienen que enviar ficheros XML, que no se lo olvide a nadie, ¿vale? Y podemos hacer un turno de preguntas si os parece. Pues si os parece, empezamos por las que están hechas en el chat, pero voy dando los nombres y si acaso, porque veo que además hay algunas que tienen 2, y si acaso las formuláis vosotros directamente, ¿os parece? Raquel, es la primera que puso ahí una pregunta. Adelante, Raquel. Raquel, tienes que desactivar el micro para que te escuchemos. Empezamos por Sandra, mientras Raquel desactiva el micro. Sandra. Hola, buenas. ¿Me escucha? ¿Hola? Hola, Sandra. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Adelante. Vale, adelante. Este es el traslado, bueno, yo soy personal de la Cámara de Comercio de Santiago, soy una de las técnicos, ¿vale? Traslado una cuestión de una empresa de aquí de Santiago, de una empresa grande que me ha pedido que os traslade esta pregunta. Están muy interesados en que por favor les contestéis de alguna manera. Durante los últimos 2 años han venido realizando jubilaciones parciales. Ante esta situación les surge la duda que durante la negociación de un ERTE por causas productivas y organizativas, el personal que en la actualidad tienen contratado como relevo, sustituto de las jubilaciones parciales, si puede incluirse y estar afectado por el ERTE o lo pueden enviar a desempleo. De cara a futuras jubilaciones parciales, estando en ERTE e incluso viéndose obligado a realizar alguna desvinculación. Aquí la cuestión que nos plantean
es las jubilaciones parciales y las sustituciones de estas personas que están jubiladas. Si pueden estar afectados por el ERTE o pueden ir a desempleo. A ver si habla Elena, dejas para no sé. Vamos. Elena, no se te oye. Elena, no se oye. Yo entiendo. Bueno, José María. Ahora. Perdón. Adelante, Elena. Yo entiendo que sí que irían al ERTE y por qué no van a ir. No se me ocurre pensar por qué no van a ir, ¿verdad? Vosotros, Carlos. Y si están trabajando y no pueden trabajar, irán al ERTE. ¿Y por qué no van a ir? ¿Qué hacen con ellos? ¿Por qué los van a despedir? Si luego cuando acabe el problema van a incorporarse. No sé, no le veo problema. En el momento que se declara el ERTE, esos trabajadores forman parte de la empresa con las particularidades que sean, pero están dentro de la empresa. Por lo tanto, entendemos, nosotros, claro, que nos afecta el ERTE y la protección. No sé dónde está, o no hemos entendido bien la pregunta, o no sé exactamente. La redacción la tenéis en el chat, si la queréis consultar. Jubilaciones de los últimos 2 años, entonces surge la duda. Nosotros no lo vemos. No hay problema. Es como el personal que está de IT. El personal de IT tiene que ir al ERTE también, claramente, porque esa persona se incorpora y ¿qué hacemos con ella? Tiene que ir en la lista de trabajadores del ERTE, está de IT, tiene el contrato suspendido por una IT, pero luego cuando se incorpore irá al desempleo. Tiene que ir directamente. Irá a devolverle a hacer otro ERTE específico para él. Si lo dejas fuera, luego es un follón. Vamos a ver con la pregunta de Raquel, si ahora puedes formularla. Hola, buenos días. Perdonad que no tenía micro. Yo mi pregunta es sobre las exoneraciones. ¿Solo se van a exonerar la parte que no se trabaja, la parte en ERTE, o la parte trabajada que trabajen o que se reincorporen a trabajar va a estar también exonerada por la Seguridad Social? No. La Seguridad Social, el que trabaja, le va a cobrar la Seguridad Social. Vale, porque hasta ahora no, ahora sí. Hasta ahora exoneraban tanto la no trabajada como la trabajada. Entiendo que las exoneraciones son para los que no trabajan. Lo pone aquí, además. Sí. En relación a las personas trabajadoras. Las personas trabajadoras. En el de limitaciones, ¿eh? Vale. Personas trabajadoras lo pone. Ya, tengo otra pregunta. Es un caso muy particular, no sé si puedo hacerlo. Es un trabajador que se encontraba en un ERTE de fuerza mayor. Durante el ERTE de fuerza mayor causó baja y pasó a cobrar una IT por la mutua. Entonces, en el mes de agosto, la empresa solicita un ERTE top. Al trabajador le están diciendo que tiene que cobrar del SEPE porque la mutua no le paga, porque en el momento en que se tramitó ese ERTE top, no estaba de baja médica y por lo cual no debería ir a ese ERTE. Sin embargo, en la Seguridad Social han dejado mecanizar el ERTE y le han puesto que es un pago directo. No nos ha dejado mecanizar un pago delegado. ¿A quién corresponde aquí el pago? ¿Cómo es esta tesitura? Yo ahí no te puedo decir. ¿Con quién tiene asegurada la IT? ¿Con la mutua? ¿Le corresponde la mutua? Con la mutua gallega. Si tuviese el INS como entidad aseguradora, sí, pagaríamos nosotros el pago delegado. Sí. A este respecto, siguiendo al hilo, cuando estamos hablando de que los ERTEs de fuerza mayor se han prorrogado y pueden continuar percibiendo la prestación el 1 de octubre. Si ya estuviesen de baja médica antes del 1 de octubre y la entidad aseguradora fuese el INS, hay que volverles a incluir en la solicitud colectiva ahora con fecha 1 de octubre. ¿Para qué? Para que sigamos pagándole nosotros el pago del pago. Pero solamente si tiene el INS. Si es la mutua, la entidad tiene que pagar la mutua, siempre. Entonces, si ya estuviese cobrando por la mutua. ¿Sí? Perdón. Es que este es un caso muy particular. Venía de un fuerza mayor y durante el fuerza mayor causó baja médica. Ahí le pagó la mutua. Pero él sigue el proceso de baja médica y la empresa cambia de ERTE fuerza mayor a un ERTE top. Claro, para ese ERTE top lo deberían de haber incluido. ¿Debería seguir pagando la mutua o le corresponde a la empresa por no estar incluido en el ERTE?
En el ERTE no lo podía incluir en el ETO porque estaba de baja médica. Ahí no procedía ninguna inclusión, por lo tanto, el SEPE no entra en ese momento. Desde el momento que causó baja en el ERTE de fuerza mayor, la desvinculación, desde luego, con el SEPE es total. A partir de ahí, lo que suceda hasta que no se reincorpore, no volverá a tener una protección por parte del SEPE. Si ahí pasa de un fuerza mayor a un ETOP, bueno, pues entendemos que será la mutua la que tenga que seguir pagando, no sé en qué términos, pero desde luego el SEPE no va a proteger a nada, no tiene nada que proteger. Con independencia de... Perdón, con independencia de que sea impedimento, una persona, un trabajador que está en baja médica por IP y tiene la contingencia asegurada con una mutua, le corresponde siempre a la mutua. El SEPE no va a pagar nunca nada de ese pago delegado. De acuerdo. Muchas Vamos con otra gracias. pregunta de Noelia. Noelia. Mientras tanto, hay otra de Sandra Blanco. No sé si es la Buenos misma. días. Noelia, Hola. Sí. adelante. Mi consulta es acerca de, bueno, un ERTE por fuerza mayor, por reducción, se solicitó por una reducción de jornada y ahora la empresa necesita incluir a los trabajadores en un ERTE total, al 100% de jornada. ¿Esto se podría hacer? Sí, claro. Ahora presentas el de impedimento, que afecta a todos los trabajadores, todos van a tener las exoneraciones y el tiempo que duren las contenciones sanitarias. Cuando acaben esas contenciones sanitarias, esos trabajadores vuelven a donde estaban. Vale, ¿y si no queremos presentar el de impedimento y queremos seguir con el de fuerza mayor? El anterior, es que el anterior está latente, lo comenté antes. Vale. El anterior está latente y no desaparece, pero se le superpone este que se basa en unas circunstancias diferentes, Vale. que además tiene unas ventajas mejores. Entonces, este lo utilizo, que me interesa mucho. Acaban las restricciones, vuelvo a abrir como abría antes, pues las sanciones las voy a perder, claro. Los trabajadores que estaban trabajando vuelven y vuelven otra vez al día antes, al día de las contenciones, el día que se cerró. Vale. Y en este que sigue latente, es decir, en el de fuerza mayor que fue por reducción, simplemente lo queremos ampliar, no queremos hacer otro nuevo ERTE, no queremos solicitar otro nuevo ERTE, ¿podríamos ampliarlo a un 100%? Vale. Sí, es que lo tienes, acaba el impedimento y acaba el problema. Y de repente tú te ves otra vez que la empresa tiene problemas para abrir, pero no tiene ya causa sanitaria, es que simplemente no está bien la situación. Utilizas el esfuerzo mayor antiguo, los trabajadores de desempleo, porque tú ese lo puedes modular como quieras. Subir, bajar, reducir, esa normativa lo hizo completamente flexible. Vale, perfecto. Vale, muchas gracias. Begoña, entonces. Begoña. Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Mira, nada, nosotros quería preguntar precisamente por un ERTE de fuerza mayor con prórroga, ¿vale? Nosotros hicimos la solicitud de prestación masiva de los trabajadores antes del 13 de octubre. ¿Tenemos que volver a presentar esa solicitud ahora de nuevo? Lo digo por si comentabais antes que no estaba descargado el nuevo modelo al SEPE. No. Teníamos No te problemas preocupes. en su momento para hacer para incluir el Excel en la plataforma del SEPE. Igualmente, bueno, pues conseguimos meterla, pero claro, ahora ya me queda la duda si tengo que volverla a presentar. Carlos. Perdona, es que yo no entendí. Habías presentado el día antes del 13 de octubre. En octubre presentaste la solicitud colectiva. Sí, presentamos una vez, pues ya en octubre solicitamos y presentamos la solicitud masiva de prestaciones a través de la página web, pero ahora estáis comentando que, bueno, que hasta el día 13 o después del 13 no se descargó el nuevo modelo. Como lo hicimos antes del 13, ¿necesitáis que os lo volvamos a meter? No. Cuando yo hacía referencia a lo del 13 de octubre, eran efectos de los plazos que había ahí para presentar la colectiva hasta el día 20. Todo lo que entró desde el 1 de octubre, todo se va a procesar, salvo alguna causa de error. En principio están ya prácticamente la mayoría procesados. Y van a cobrar todos, Mira, y nos comentan también, aprovecho, porque algunos trabajadores han estado intentando ponerse en contacto con el SEPE porque los trabajadores empezaron a recibir a partir del 1 de octubre pues comunicaciones del SEPE que ya estaban fuera de los ERTES porque efectivamente el día 30 de septiembre finalizaban
y aún no estaban comunicando, no tenían la comunicación del nuevo ERTE. Entonces empezaron a llamar al SEPE y desde el SEPE me comentan ellos que claro, que se van muy retrasados y que van a empezar a cobrar lo que es la prestación por desempleo a partir del 1 de octubre en diciembre, que dicen que a lo mejor pues a finales de octubre y noviembre no cobran. No sé si tenéis plazos ¿tenéis esto retrasado? ¿Cómo está? A ver, los que están en suspensión, tienen la relación laboral en suspensión, eso, salvo que haya algún error en la solicitud, en el banco, o cosas, digamos, externas, esos van a cobrar. Los que están en reducción de jornada también. ¿Qué pasa? Que en reducción de jornada les vamos a pagar como suspensión. El próximo mes la empresa tiene que enviar a él. Vamos a, digamos, regularizar el pago. De forma que si ahora pagamos todo el mes y cobran todo el mes completo, 30 días en suspensión, y el próximo mes resulta que están 50%, lógicamente va a haber un mes que no van a cobrar, pero es porque ya lo han cobrado. Nosotros vamos a adelantar el pago. Van a cobrar. Lo que pasa es que muchos de ellos, los que están en reducción, van a generar un cobro indebido, que al final se va a compensar con los envíos del próximo mes o de diciembre, pero por lo menos el trabajador no puede decir que no ha cobrado. No cobrará esos meses, pero lo ha cobrado ya. De acuerdo. Un ruego. Una vez que formuléis la pregunta, pido a todos que apaguéis el micrófono para que podamos oír mejor la respuesta. Silvia. Silvia tiene dos preguntas. Mientras arregla el micro, pasamos otra vez a Begoña. No sé si es la misma o... Begoña ya creo que es la que preguntó Pepe. Sí, sí, ya pregunté las dos preguntas. Gracias, Rosa. Sí, ¿qué tal, Begoña? Sandra Blanco hizo una pregunta a través del chat y le dimos el paso de viva voz, pero nos comenta que no tiene micro. Entonces, si os parece, os la leo yo para que le demos respuesta. Adelante. Dice, si tenemos un trabajador en ERTE por una reducción de jornada del 25% y ahora con las limitaciones de Santiago tenemos que cerrar y necesitamos que esté al 100% en el ERTE, ¿podemos en este caso solicitar un nuevo ERTE por impedimento por ese porcentaje? No se escucha. Elena. El micro. Ahora que ya. No, perdona que lo apagué. No hace falta, no hace falta distinguir. Presenta un impedimento diciendo que tiene que cerrar, porque se lo dicen las normas. Da igual que tenga a los trabajadores a mitad, a menos, a mucho o a más. Lo tiene y tiene esa protección durante ese tiempo. Todos los trabajadores están sin trabajar y todos tienen exoneración. Y cuando vuelva otra vez a acabarse esa situación, vuelven otra vez todos a su sitio. Pero no le hace la cuenta de, como ya tenía antes un 70, un 20 y ahora tengo... No. Al 100% todos. Todos, porque no puede abrir. Me explico, ¿no? Es más sencillo que eso y más ventajoso que lo que está diciendo. De acuerdo. Pasamos a Ana, entonces. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, nuestro caso es un poco especial porque es un hotel pequeño de 11 habitaciones nada más y tenemos 4 recepcionistas porque tenemos recepción 24 horas. Entonces, en julio hemos tenido que rescatar a las 4, pero no porque hayamos recuperado el 100% de la actividad. Ojalá, pero no, simplemente porque son necesarias para dar el servicio. Entonces, la asesoría nos ha dicho que tras consultas a Inspección de Trabajo y una circular de la Xunta, al rescatar a la última trabajadora había que cerrar el ERTE por fuerza mayor. Entonces, así lo hicimos, lo tenemos por escrito, que en el plazo de 15 días había que cerrar el ERTE por fuerza mayor. Y ahora nos encontramos que hemos cerrado el hotel hace ya 3 semanas y, bueno, no sabemos muy bien cómo proceder. Hemos pedido un ERTE por limitaciones, porque las limitaciones son obvias. Limitaciones. Pero por limitaciones, sí. Pero, bueno, claro, estamos muy perdidos porque en realidad... Tú has cerrado el hotel porque no tienes causas productivas, no porque te lo cierren las autoridades sanitarias, ¿no? Claro, pero quiero decir, de no haber cerrado el anterior, que nos han dicho que teníamos que haberlo cerrado, hubiéramos podido continuar con el de fuerza mayor y, por tanto, sin ningún problema y con exoneraciones, porque estamos dentro de
de los CENAE que el gobierno entendió que necesitaban apoyo. Entonces nos vemos un poco en una situación un poco desventajosa, es decir, lo hemos intentado y somos penalizados por ello. Tú ahora tendrías que pedir, no podrías pedir impedimento porque nadie te ha obligado a cerrar. El hotel no tiene normas ahora no tiene normas de restricción. Puede tener algunas normas. Bueno, tiene restricción de aforo del 50% en espacios comunes. Sí, lo único, pero no de habitaciones. Podría pedir un ERTE por limitaciones, porque tiene ciertas restricciones de aforo. Correcto, quedaría, porque en el fondo podía pedirlo a lo mejor para el personal de la cafetería, pero no para el personal de limpieza, porque nadie le impide al hotel abrir con todas las habitaciones si quiere. Se pueden llenar, o sea, la limpieza puede trabajar, otra cosa es que no tenga clientela. Si no tiene clientela, tiene que pedir un ETOP. Claro, pero en este caso, por ejemplo, se fija, es decir, al haber seguido las normas de haber cerrado el de fuerza mayor, pues nos vemos perjudicados, porque de no haberlo cerrado, estaríamos con él y con exoneraciones del 85%. No, porque si tienes el antiguo, para tener exoneraciones tienes que volver a pedir un ERTE de los nuevos. A no ser que pidas lo de cadena de valor, que no sé si lo habéis pedido. No, pero nosotros estamos, pero el anterior lo cerramos porque nos dijeron que lo teníamos que haber cerrado. Entonces, de no haberlo cerrado, se prorroga y como tiene el CENAE de los publicados por el gobierno, pues ya estaríamos automáticamente exonerados. Pero pero esos ERTEs prorrogados no tienen exoneraciones. Sí, están dentro del CENAE, sí. Exoneraciones, sí, pero sí las tiene solicitadas, claro, si se considera cadena de valor, empresa especialmente dependiente. Entonces sí, pero eso es lo mismo con fuerza mayor. Sí, lo que pasa es que ya no las habéis pedido, ¿no? Vamos a ver, nosotros cerramos el ERTE. De no haberlo cerrado, claro, porque tendrías el antiguo y hubieras pedido cadena de valor, dices, ¿no? Incorporar, no por la cadena de valor, sino por el CENAE propio del hotel. O sea, el CENAE propio del hotel permite las exoneraciones, pero claro, al haberlo cerrado, nos quedamos completamente fuera de esa posibilidad. Y si no nos conceden el de limitaciones, sería muy injusto, porque las trabajadoras tirarían de su paro. Pues mira, yo creo que en el de limitaciones, a costar todo eso. Lo hicimos, pero bueno, estamos un poco perdidos porque no vemos que encaje perfectamente ahí. Lo hemos puesto y tenemos la esperanza de que se resuelva favorablemente, pero bueno, no sé cómo lo ven. Puedes utilizar el anterior y que el de limitaciones pues no tiene no es al 100%, claro, no es una seguridad como si te pasa en hostelería, que tiene realmente no tiene limitaciones, pero bueno, hazlo costar, yo pienso que haciéndolo costar y que realmente el resto de los hoteles están aprovechando, podría intentar hacer, sí. Venga, muchas gracias. A ti, Ana. Susana, vamos contigo. Susana. No tiene micro, dice. No tiene micro. No tiene micro, se le puede leer. Susana no tiene micro. Y está aquí, ¿no? Pasamos a Javier Rey, porque Begoña tampoco. No estamos viendo. A ver, Susana. A ver, un segundo. Susana tiene micro, debes tener algún problemilla. Es Begoña quien no lo tiene. Susana pregunta, un trabajador en ERTE de fuerza mayor desde marzo, una agencia de viajes, ahora con prórroga, ¿se podría pedir un ERTE por limitaciones? ¿Con qué plazos? Sí, claro, es lo que he explicado antes. Ha estado en un ERTE antiguo, vuelve a meter otro ahora. Bien, pues Begoña, una trabajadora. Claro, necesita limitaciones de aforo. Begoña, una trabajadora 25% de jornada que estaba en ERTE COVID desde marzo y sale en junio y se le aumenta la jornada a jornada completa y ahora en octubre se le quiere volver a meter en ERTE, que todavía está activo. ¿Qué base reguladora indicar? ¿La de ahora? ¿Es el mismo? La base reguladora es la misma. Es la misma que tenía en su momento. La misma que ya tenía reconocido. Ok. Ahora sí, Javier Rey, entonces. Si no leemos la pregunta, no sé si está Javier, creo que no está con el micrófono activo. Dice, si este mes enviamos los ficheros XML dentro de plazo señalado del 1 al 20 de octubre, ¿cuándo van a cobrar los trabajadores? Este mes no tenía que enviar, pero bueno. Ya lo dijimos antes. Los ficheros de este mes se tienen que presentar, en principio, a mes vencido. Deberían de presentarse hasta el 20 de noviembre. Lo que hemos hecho, esos ficheros no se van a procesar este mes,
pero sí que les vamos a tramitar el alta inicial de la solicitud colectiva, con lo cual todos van a cobrar en la modalidad de suspensión, es decir, como si no trabajasen. Y si están en reducción de jornada, ya regularicemos la nómina para el próximo mes, y si están en suspensión, pues van a cobrar lo que tengan que cobrar. Si después hay periodos de actividad e inactividad, lo compensamos en la nómina del próximo mes. Okay. Los ficheros XML, los ficheros XML, de que se envíen a mes vencido es porque tenemos que trabajar sobre datos reales. Tuvimos muchos problemas, abril, mayo, junio, porque eran previsiones que después no se cumplían, que había que, sí, te comuniqué esto, pero después era de otra forma, y eso nos ha generado, ha generado a los trabajadores que se quedaban sin cobrar. Entonces, lo que se pretende ahora es ficheros XML a mes vencido y con datos ya reales del mes anterior. Y ahí sí que, salvo algún error puntual y tal, porque puede haberlo, pero la mayoría van a venir ya clavados, van a venir bien. Ahora, en cuanto a la nómina de este mes, van a cobrar, salvo ese porcentaje de errores por la cuenta, por, en fin, alguna otra limitación. Porque estuviesen de alta en una patronal en vida laboral, que estuviesen autónoma, en fin, eso ya es otra cosa. La cuestión es que efectivamente cuando se haga la regularización el próximo mes, evidentemente va a haber ahí un decalaje y va a haber un momento en el que a lo mejor no cobra. Quien haya cobrado este mes en noviembre vaya a cobrar todo octubre, correspondiéndole solamente 10 días de octubre, pues resulta que en diciembre pues cobrará menos o no cobrará exactamente porque ya lo cobró. Puesto que con los ficheros XML tenemos que marcar un decalaje en el sentido que lo que decía antes José María, se envían del 1 al 20 del mes a mes vencido. Este mes es un mes excepcional en el que hemos optado por pagar para que la gente no se quede este mes sin cobrar. Hemos preferido pagar de más para regularizar a los meses siguientes. Entendido, gracias, Carlos. ¿Pasamos a Ángeles entonces? Hacemos la de Ángeles de viva voz. La Xunta nos ha autorizado la pertenencia a la cadena de valor. ¿Debemos hacer algo más que las comunicaciones al SEPE y a la Seguridad Social correspondientes a los trabajadores afectados en el ERTE de fuerza mayor? Pues dar las gracias. No, yo entiendo que no, que la cadena de valor tiene la intención de que se comunique a la Xunta, a la Tesorería el derecho a la exoneración. Entiendo, a los trabajadores realmente no les va ni les viene, es un tema de exoneraciones de la Seguridad Social. A los trabajadores les da igual, pues mientras que estén en el ERTE pues tienen el desempleo, que es lo que necesitan. ¿No? Pero yo no sé vosotros, Carlos, qué pensáis, pero... Sí, es así. No es una cosa de la autoridad laboral ni nada, pero yo creo que lo lógico es que sea eso. Vale. Nos quedaba Isara, que no tiene micro tampoco, y dice: buenos días, en marzo presentamos un ERTE por fuerza mayor al que renunciamos en julio porque incorporamos totalmente a todos los trabajadores. Ahora solicitamos un ERTE por causas económicas. ¿No teníamos que haber renunciado al de fuerza mayor? ¿Se podría recuperar? Si no lo renunció, lo podéis activar, sí. Aunque haya estado mucho tiempo los trabajadores trabajando con normalidad. Es lo que habíamos dicho antes. Aquí fue un poco el problema de las renuncias, que ahí no quedó bien regulado. Parecía que eran 15 días, pero luego no eran 15 días. Bueno, no estaba muy clara la regulación de la normativa anterior. Y sí, que lo que no esté renunciado, aunque haya pasado un tiempo y los trabajadores hayan trabajado con normalidad, se puede volver a activar si interesa más a lo que hay ahora. Aquí vamos a utilizar lo que más nos interesa a todas las empresas. El antiguo. Sara nos dice que renunciaron en julio porque incorporaron a todos los trabajadores. No hay nada que hacer. Si renunciaron, no. El que renuncia. La renuncia no tiene vuelta atrás. Ahora hay que hacer otro nuevo, conforme a lo que tenemos ahora. No, el que renunció ya no. Se jode. Yo entiendo que no. Es un acto de renuncia. No podemos renunciar a la renuncia, que entonces va en cosa incluso del derecho en general. Nosotros no lo estamos aceptando. ¿No? Pues se van acabando, ¿no? Ana Suárez plantea ahí una aclaración también, ¿no? ¿La leéis alguna? Me queda con la duda de si al haber enviado la solicitud antes del 13 de octubre, cuyo modelo no estaba actualizado en la página del SEPE, si esta solicitud es válida o debemos de enviarla de nuevo en el modelo correcto. Creo que ya habíais contestado.
Es válida, es válida. Las vamos a tramitar igual, es válida. Y respecto del modelo XML de antes, Jesús Rey matiza, si se trata de una empresa que ya venía enviando ficheros. Claro, pues es lo que hemos dicho antes. Una empresa que viene enviando ficheros va a tener que seguir enviando los ficheros. Primero habrá tenido que hacer una solicitud colectiva imprescindible porque la prestación se cortó a 30 de septiembre y, por lo tanto, primero solicitud colectiva para reactivar el ERTE. Y a mes vencido tendrá que presentar los ficheros XML. Muy bien, pues damos aquí por terminada la sesión, si os parece bien. Muchísimas gracias a las autoridades y muchísimas gracias a los 61 componentes todavía de la conexión. Gracias a todos, esperamos haber sido útil. Muchas gracias a las autoridades por respuestas tan difíciles, tan inmediatas y tan necesitadas de improvisación. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias, Adiós. hasta luego. Hasta luego, Elena. Adiós, Rosa. Hasta luego.